Mi querida Lady, Natalie, Claudia, Buenas noches. ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? ¿Mucho trabajo? Bien, bien. Bueno, prendamos cámaras para ir quedando en cinta. Natalie no puede hablar. Ok. Bueno, entonces démosle 2 minuticos más. Hola, profe, buenas noches. Hola, Clau, ¿cómo estás? Yo dije, Clau, no. Bien, señora. ¿Qué pasó? Dios mío. ¿Por qué ese cabello rojo, Clau? No sé, profe, me gusta. ¿Rebeldía? Me gustan los colores así. Ah. No, no, profe, rebeldía no, yo nunca he sido rebelde. ¿De qué? Hay que cambiar de vez en cuando. ¿De qué? Un poquito. No, nunca he sido rebelde. Natalie prende su video. Bueno. Démosle 2 minuticos a ver si llega. Anoche vimos, estábamos a punto de ver qué era. Estábamos viendo la conversión de binarios a decimales. Quedamos para ver Las decimales a binarios. decimales a binarios. Ah, perfecto. Después sí nos toca la que corresponde. Bueno, ¿cómo les ha parecido el tema? ¿Fácil? Como de cuidado, de atención. Tienen mal sonido, Lady. Hoy sí estamos mal de... ¿Dónde vive Lady? ¿En un quinto piso, en una casa? Que sí, profe, que es como más de poner la atención y cuidado. Pero pues sí, es fácil. Sí, es de ponerle atención y cuidado. Totalmente de acuerdo. Don José Angulo, how are you? Este ya está, mejor dicho, encarretado, ¿ah? ¿Qué tal? Ah, José. ¿Qué pasó con la bandera que tenía atrás, hermano? Perdió el patriotismo. Buenas noches, profe. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor. Bueno, unos 2 minutos más, voy a tener un vaso de agua y arrancamos.
Bueno, llegaron dos más. Veamos la puerta. Abramos el compás. Cuando no le colocó que esperen en la sala de espera, el otro día se me metieron un de muchachos de otras sedes. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Mi estimada Vivian, ¿cómo estás tú? Bien, profe. Me encanta. A ver, Profe, buenas noches. ¿qué más, Jeffer? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, profe. Bueno, compañeros, entonces démosle. Listo, Clau. Apague la novela. No hay nada más que ver. Bueno, está ya pero emocionada esa Claudia en esa novela, mejor dicho. Bueno, entonces démosle vía libre acá al tema. Hoy vamos a ver el ejercicio sobre nuestro concepto de conversión de decimal a binario. Ya vimos este tema, entonces vamos a vernos el tema de IO1. Compartamos acá este. Conversión de decimal a binario. Entonces, vamos poco a poco acercándonos al concepto de la interpretación y el conocimiento de las TIC en el mundo y en el concierto de la interpretación de este lenguaje. Bueno, pues acá vemos la quinta conversión, binario decimal, ya quedó claro. Les envío los archivos y el tema. Acá tenemos nocturna, sí. Pues arranquemos con este ejercicio. Quinta conversión de decimal a binario. Restauramos esta diapositiva. Decimal a binario. Bien, entonces en este tema efectivamente vamos a comprobar que lo que estamos trabajando en nuestro sistema binario realmente es cierto. En nuestro sistema binario realmente se puede o no se puede verificar y corroborar la información. Mostrar nombres y no los veo ocultar. Bueno, entonces en ese orden de ideas, veamos, en el proceso de esta conversión nos deja por escrito que ya las tecnologías de la información pues son verificables, que las dos plataformas, las dos herramientas básicas de la plataforma de las TIC, pues hemos dicho hasta el cansancio que efectivamente son el hardware y el software. Entonces, es por eso que tenemos que dejar en claro cuál es la comunicación, cuál es el lenguaje, cuál es el idioma de comunicación del sistema, de las TIC. Entonces, para pasar de un sistema que tenemos de decimal a binario, porque ya teníamos en claro que nosotros podíamos establecer la comunicación del sistema binario, ya sabíamos esta dirección, de binario a decimal. Ahora vamos de decimal a binario. Entonces, ¿cuál es el concepto? Bueno, primero que todo, yo necesito saber que ustedes saben, ¿cierto? Que efectivamente cuáles son las partes de una división. Entonces,
Claudia, cuéntame, ¿cuáles son las partes de una división? Las que estás viendo en pantalla. ¿Qué significa el dividendo? ¿Qué significa el divisor? ¿Cuál es el cociente? ¿Y cuál es el residuo? Te escucho. El dividendo es el número el cual vamos a dividir. El divisor es por el que vamos a dividir el dividendo. El cociente es el resultado de del dividendo con el divisor, y el resto o el residuo es lo que sobra de la división, ¿sí? Correcto, muy bien, me encanta, lo tenemos claro, perfecto. Entonces, con esa claridad meridiana, efectivamente, nosotros eso lo aprendimos en transición, allá en párvulos. Muy bien. En ese orden de ideas, efectivamente, interpretaremos que eso mismo hay que hacer con el tema de la conversión de binario a decimal. Ya sabíamos o ya aprendimos que efectivamente cuando nosotros estábamos convirtiendo un binario a decimal, acá en ese sentido, ¿cierto? Dijimos que tocaba multiplicar cada uno de sus dígitos por 2 y se eleva a una potencia de derecha a izquierda a partir de 0. Esa es la teoría. Ahora bien, efectivamente, para que nos quede fácil la interpretación de los conceptos de la conversión de un decimal a binario, en este sentido, pues efectivamente vamos a tener que saber que las partes de una división son estas. Entonces, si nosotros tenemos en claro cuáles son las partes de esta señorita división, pues fácilmente interpretaremos que este proceso, este conjunto de componentes, nos va a establecer cuáles son las reglas de trabajo. Entonces, veamos las reglas de trabajo. Borremos pantalla. Bien, entonces, siguiente, reglas. Primera regla. Entonces dice, se divide para convertir un número decimal a binario, se debe primero de dividir sucesivamente en 2. O sea que yo divido y divido hasta que su cociente, ¿cierto? Hasta que su cociente, este que está aquí, por eso les enseñé las partes de una división primero, hasta que su cociente sea menor, ojo, menor o igual a 1. Acá está. Entonces, esos tres conceptos en la primera regla hay que tenerlo en cuenta, no lo olviden. Entonces, primera regla, así como las reglas del binario a decimal, aquí también hay reglas de decimal a binario. Claro, si no me da es porque yo no he leído las reglas. Es como cuando uno dice, va a una casa ajena y le dice la mamá a uno, mijito, quietico y no coja nada. Como yo soy un chino inquieto, pues no me quedo quieto y cojo de todo. Estoy violando las reglas de la mamá que me dijo quietico y no coja nada. Entonces, aquí, si yo olvido estas reglas, pues no voy a poder aprender. Así como no aprendí si no tuve en cuenta las reglas de binario a decimal. Entonces, segunda regla, ¿sí? La segunda regla dice, sus residuos, ¿sí? Entonces, vuelvo y les recuerdo aquí un pedacito previo de los residuos. Recuerden, aquí está el residuo, veanlo acá, este es residuo y este es el divisor y este es el dividendo y este es el cociente. Entonces, de momento hemos hablado del residuo y el cociente, no más, ¿sí? Y dice que se divide sucesivamente en 2, con el divisor que es 2 para este caso. Bien, entonces en este orden de ideas, efectivamente, la segunda regla, sus residuos se toman de derecha a izquierda. Si yo recuerdo, es de derecha a izquierda, va en este sentido. Les voy a colocar una flechita acá para que lo recuerden. Entonces, este residuo se coge si sobra de derecha a izquierda, ¿correcto? En ese sentido, se toman la información. Perfecto. Entonces, teniendo esa claridad, entonces simplemente establezco la tercera regla. La tercera regla dice claramente, dice, se ordena, ¿sí? Se ordena, la tercera regla, de derecha a izquierda la base, ¿cierto? Que dio el número binario. Entonces, este es el residuo que me dio. Los residuos los cojo de derecha a izquierda y los ordeno de derecha a izquierda. Entonces, teniendo en claro los conceptos, veremos pantalla y leámoslo de corrido para poderlo interpretar. Entonces, primero, se divide sucesivamente en 2 hasta que su cociente sea menor o igual a 1. Segundo,
Sus residuos se toman de derecha a izquierda, dígito a dígito, dígito a dígito. Tercero, se ordena en base 2, ejemplo, ¿sí? El que está ahí como ejemplo. Y listo. Y ese sería el binario correspondiente de decimal a binario. Entonces, pasemos a la realidad. En ese orden de ideas, efectivamente, nos dan el número 2 en binario, ¿cierto? Ese es el 2 en binario. Entonces, dice la primera regla. ¿Qué dice la primera regla, Lady? Que se divide sucesivamente en 2 hasta que en su cociente sea menor o igual a 0. Perfecto. Entonces, vamos a aplicar esa bendita hasta que nos cansemos. O sea, hasta... Profe, me hace un favor, qué pena. Señor. Devuelve ahí donde estaban las reglas, es que estaba tomando apuntes. Qué pena, profe. Ay, muchas gracias. ¿Listo? Ya, un momentico. Pero hay que dar las diapositivas en la presentación. No te preocupes. Listo, profe, listo, ya. Mi consejo es, no tomen apuntes, observen. Gracias, profe. Bien, entonces, la primera regla, la divido sucesivamente en 2. Aquí, 2, dividido en 10, que es la base binaria. ¿Por qué 2? Porque la base del binario es 2. ¿Cuál es la base del decimal? 10, porque son 10 símbolos. ¿Cuál es la base del binario? 2, porque son 2 símbolos. ¿Cuál es la base del octal? 8, porque son 8 símbolos. ¿Cuál es la base del hexadecimal? 16, porque son 16 símbolos. Entonces no olviden esta parte básica. Bien, entonces seguimos con, con la participación del concepto. Entonces dividimos sucesivamente en 2. 2 en 10 están 5 veces. 5 por 2, 10. Se coge en ese sentido, obviamente. Acá, 5 por 2, 10. ¿Cierto? A 10, 0. Aquí coloco mi cerito común y corriente. Bueno, listo. Me dio un residuo de 0. No hay nada que hacer. Lo dejo quieto. Bien, borremos acá esta flechita que me estorba. Entonces, pregunto, Jeffer, ¿su cociente es menor o igual a 0? Jeffer, ¿se voló? Profe, ¿cómo es? Ahora sí, ¿qué? No lo escuché, profe. Bien. ¿Tu cociente es menor o igual a 0? ¿Que si es menor a 0? Otra chica que no está en clase. Natalie, su cociente. Profe, pero, Profe, yo estoy en clase, pero es que la verdad no sé. profe, una pregunta. Entonces, decimos, como dice la regla, 2 en 10 está 5 veces. La regla dice, se divide sucesivamente en 2 hasta que su cociente. El cociente, como ya vimos en el ejemplo de la división, es el cociente y este es el cociente, ¿correcto? Entonces, hay que tener en claro ese concepto. Bien, entonces, de momento, su cociente, como dice la primera regla, no es menor ni igual a 0, es 5. Entonces, se sigue dividiendo. Yo sigo dividiendo en 2. 2 porque Profe, una pregunta. llevamos de binario, de decimal a binario. Señora. ¿Es menor o igual a 0 o a 1? Dice que... Porque yo la tengo como menor o igual a 1. Ah, bueno, ¿qué dice ahí? 1, creo que es. Menor o igual a 1. No. Menor o igual a 1. Sí, porque 0 no puede dar. Entonces, sigo dividiendo. 2 en 5. 2 en 5 están 2 veces. 2 por 2, 4. 1. Entonces me da 1 como residuo. Entonces ya tengo 2 residuos. Tengo 1 como residuo. ¿Y su cociente es menor o igual a 1? No, no es menor. Entonces sigo dividiendo. Entonces, 2 en 2 está una vez. Por 2, 2. A 2, 0. Entonces me dieron 3 residuos. Listo. Y hasta que su cociente era menor o igual a 1. Esa fue la primera regla. Fíjense
solamente he hecho la primera regla. Ahora, ¿cuál es la segunda regla? Cuando su cociente es menor o igual que 1. Ahí salto a la segunda regla. Dice la segunda regla. Se toma, ¿verdad? Ojo la flecha, va a salir ahí. Se toma de cada dígito. Entonces aquí tomo cada dígito como lo voy a colocar y se dejan ordenados. Entonces miren los dígitos que va a tomar. ¿Cuáles son los residuos que me sobró? Me sobró el 1, que es el último cociente, que queda como residuo. Vean mi lápiz rojo, acá está. El 1, 0, el 1, 0. De derecha a izquierda. Entonces cojo este 0. ¿Y cuál es el mío, mamá? Cojo este y lo cojo este 1 y lo pongo acá. Este 0 y lo pongo acá. ¿Listo? Me dio el binario. Si ustedes recuerdan, el 10, que es decimal, dividí sencillamente en 2 y lo pasé a binario. Y este es el binario. Fácil, ¿sí o no? Mogollo, nada del otro mundo. Entonces, ¿queda claro, muchachos? Perfecto. Muy bien. ¿Hacemos otro ejemplo? Sí, señor. Bueno, démosle otro ejemplo. Entonces, ahora este ejemplo lo va a desarrollar José. ¿Qué número es? 14. Bueno, usted va a hablar toda la película, José. Dele, José, lo escucho. ¿Pero con qué números a dividir? ¿Con 2? No, pues ¿en qué cuento estamos? ¿Cuál es la película en la que estamos? Estamos en la película de conversión de... No, José está perdido. A ver, alguien que esté en clase. Convención del dividendo, ¿no? ¿Cómo? Ay, no, no. Convención del número binario en dividendo, ¿sí? No, ¿qué está hablando? Yo no sé qué me está hablando. Vivian, ¿qué hago? A ver, hable. Señor profe, ¿Qué hago? profe, ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Te estoy escuchando. Estoy convirtiendo decimal a binario. ¿Qué hago? no, profe, la verdad no sé, yo te quería hacer una pregunta, o sea, No, qué no. pena contigo, pero es que esta clase no me da y no entiendo qué tiene que ver con nuestro tema de enfermería, Si es el porque en serio no me da la clase. por favor, concéntrese, porque si no se concentran, estamos graves. Tienen que manejar el... Profe, tiene que dividirlo en 2. Exacto, tienen que dividirlo en 2. Muy bien. Entonces, dividimos. 2 en 14 están 7 veces. 7, 2, 14, a 14, 0. Sí. O su cociente no es Después lo vuelve a dividir por 2. exacto. Vuelvo y digo. 2 en 7 están 3 veces. 3 por 2, 6, a 7, 1. Y sigo dividiendo. 2 en 3 se encuentran una vez. 1 por 2, 2, a 3, 1. Y ya su cociente es menor o igual a 1. Entonces paramos y lo ordenamos como dice la segunda regla. La segunda regla dice que se toma de derecha a izquierda, ¿cierto? A izquierda. Y se coloca ordenadamente. Entonces yo lo ordeno acá. Entonces cojo el primero y lo pongo acá, ¿cierto? Cojo el segundo 1 y lo pongo acá. Cojo el tercer 1 y lo pongo acá. Cojo el 0 y lo pongo acá. Y ese es el número binario que me entrega 1, 1, 1, 0. Ese es el binario de el comportamiento de la información de las tecnologías y la información de las comunicaciones, que tiene que ver con todo el concierto mundial nacional de todas las profesiones del mundo.
para poder utilizar adecuadamente los elementos, los servicios y las comunicaciones. Bien, claro, si no estamos en clase, eso no se va a entender. Bien, en ese orden de ideas, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Cogemos otro número común y corriente, el 12. 2 en 12 se encuentra 6 veces. 6 por 2, 12 a 12, 0. Sigo dividiendo acorde a la regla que se establece en el primer punto. Mientras que su cociente no sea menor o igual a 1, pues no paro. Divido 2 en 6, están 3 veces. 3 por 2, 6, a 6, 0. Sigo dividiendo. 2 en 3 se encuentran una vez. 1 por 2, 2, a 3, 1. Y como su cociente, este que está acá, es menor o igual a 1, paro y cojo de derecha a izquierda, efectivamente, y simplemente los ordeno aquí. Entonces cojo este primer 1 y lo pongo acá. Cojo este segundo 1 y lo pongo acá. Cojo este 0 y lo pongo acá. Y cojo este 0 y lo pongo acá. Y eso me da el número 12 en binario. ¿Correcto? Bien, entonces ya vimos la transición de binario a decimal y decimal a binario. ¿Ok? Entonces, por último, efectivamente, haremos la comprobación si eso fue cierto o no fue cierto. Entonces, porque ya lo trasladamos de decimal, lo pasé a binario. Ahora voy a ver si eso es cierto. Como ayer aprendimos cómo era la conversión de binario a decimal, voy a verificar si eso es cierto. Entonces pasamos este número de binario a decimal. Recordamos las reglas de la conversión de binario a decimal. Dice que se toma cada dígito, ese es el 12 que estábamos trabajando, y multiplico cada uno de sus dígitos por 2. Entonces multiplico el 1 por 2, el 1 por 2, el 0 por 2 y el 0 por 2. Y dice la norma que lo elevo a una potencia, ¿cierto?, de derecha a izquierda a partir de 0. Y resuelvo la operación. Entonces digo, 2 a la 0 me da 1 por 0, 0. 2 a la 1 me da 2 por 0, 0. 2 a la 2 me da 4 por 1, 4. Y 2 a la 3 me da 8 por 1, 8. Como no hay más, pues paro ahí y sumo. 8 más 4, 12, más 0, 12, más 0, 12. Ese es el número que efectivamente del cual yo partí. Entonces ahí queda la comprobación de que lo pasé de binario a decimal y de decimal a binario y me dio el mismo número efectivamente sin ningún inconveniente. Bien. Entonces, veamos otro pequeño ejemplo. Un número más importante para que digamos, muchas veces no es que lo hacemos con los números sencillitos. No. Profe, me hace un favor, la devuelve un momentico. Vámonos con los números sencillitos. ¿A dónde, viejo? Ahí, profe. Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, aplicamos la norma. Jeffer, dividamos. ¿Qué hago? Se divide 2 veces por su cociente. Se divide en 2, correcto. Sucesivamente. 2 en 109 se encuentran 54 veces, ¿cierto? 54 por 2 me da 108. A 109, 1. Como su cociente no es que 1, entonces dividiendo. Entonces 2 en 54 están 28 veces, 27 veces. 27 por 2, 54. A 54, 0. Como su cociente no es menor ni igual a 1, sigo dividiendo. 2 en 27 están 20 veces. 13 por 2. 13.5, profe, ¿no? Señor.
Señor, 13, profe. 13 por 2, Sí, 20 13. a 27, 1, ¿cierto? ¿Paro o sigo, Jeffrey? Sigue. 2 en 13 están 6. 2, 12 a 13, 1. Sigo dividiendo. 2 en 6 se encuentran 3 veces. 3 por 2, 4. 3. 3 por 2, 6 a 6. 3 por 12, a 6, 0. ¿Paro o sigo? Sigo dividiendo, ¿cierto? Porque su cociente no es menor. Sigue. Entonces 2 en 3 se encuentran una vez. 1 por 1. 2 a 3, 1. ¿Paro o sigo? 1. Paro, ¿cierto? Para. Su cociente, como nos dice mi puntero rojo, ya es menor o igual a 1. Entonces paro. Y dice la norma, se toma de derecha a izquierda, ¿cierto? De derecha a izquierda los dígitos cada uno y se ordena. Entonces cojo desde acá este último residuo y los coloco acá arriba para ordenarlos. Entonces coloquémoslos acá arriba. Cojo el 1, lo pongo acá. Tomo este 1 y lo pongo acá. Tomo este 0 y lo pongo acá. Tomo este 1 y lo pongo acá. Tomo este 1 y lo pongo acá. Cojo el 0 y lo pongo acá. Cojo el 1 y lo pongo acá. Listo, quedó ordenado. Ese me daría el 109 en binario. Ahí quedó representado. Listo. Entonces, simplemente sería verificar este número que está acá. Lo voy a verificar si eso es cierto, de binario a decimal, como dice nuestro título. Dice de binario a decimal. Verifiquemos si eso es cierto, efectivamente. Entonces, cogemos el 1, el número que nos dio allá, 11011001, y la norma dice que lo multiplico cada uno por 2, ¿cierto? Entonces, cojo 1, 1, lo multiplico por 2, 0, lo multiplico por 2, 1, 1, lo multiplico por 2, 1 y 0, y 1 por 2. Y lo elevo a una potencia de derecha a izquierda, ¿cierto? A partir de 0. Aquí la coloco a la potencia. Entonces, resuelvo el problema simplemente desarrollando las operaciones pertinentes. Entonces dice, 2 a la 0 me da 1. Por 1, 1. 2 a la 1 me da 2. Por 0, 0. 2 a la 2 me da 4. Por 1, 4. 2 a la 3 me da 8. Por 1, 8. 2 a la 4 me da 16. Por 0, 0. 2 a la 5 me da 32. Por 1, 32. Y 2 a la 6 me da 64. Por 1, 64. Y dice sus resultados se suman cada uno. 64 más 32, 96 más 0, 96 más 8, 104 más 4, 108 más 0, 108 más 1, 109. Ese es el 109, efectivamente. Entonces, pasamos de ese número de decimal a binario y luego lo probamos de binario a decimal. O sea, en cualquier sentido, me dio el mismo número en uno y otro sistema sin ningún inconveniente. ¿Queda claro, muchachos? Sí, señor. Bien, borremos pantalla. Ok, entonces, dale, Lady, hagamos el último. 176. Lo vamos a convertir de decimal a binario, como dice el título, decimal a binario, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago, Lady? Entonces, 176 se divide en 2. ¿Sí, señora?
y da 88. Sí, señora. Por 2. Y el residuo es 0. Exacto. 88 dividido en 2 da entonces 44 Sí, señora. y el residuo es 0. Muy bien. 44 dividido en 2 da 22 y Sí, el residuo es 0. muy bien. 22 dividido en 2 da 11 Sí. y el residuo es 0. ¿No paro todavía? Entonces 11 dividido en 2 Sí. da 5 y el residuo es 1. Muy bien. 5 dividido en 2 da 2 y el residuo es 1. Muy bien. ¿Paro o sigo? Y 2 dividido en 2 pues da 1 Ajá. y el residuo es 0. Perfecto. ¿Paro o sigo? Y ahí se coloca entonces orden Muy bien. izquierda. De derecha a izquierda. Entonces sería 1, 1. sería 1, sería 0, sería 1 nuevamente, sería 1 nuevamente, sería 0, 0, 0, 0. Y paramos. Muy bien. Entonces me dio muy bien, Lady. Muchas gracias. Efectivamente, entonces acá el primer, aquí tengo 1, 2, 3 y 4 ceros que están acá. Aquí creo que faltó 1, ¿cierto? Acá tengo 1, 2 y 3. Faltó el último. Entonces, creo que no lo pasé. Ah, sí, aquí está. Listo, llegó ya. Faltaba 1. Perfecto. 4 ceros. Acá están los 4 ceros. Y ese es el número 176 pasado a binario. Bien. Entonces, volvemos pantalla. Y simplemente vamos a probar ese número. A ver si eso fue cierto. Cogemos cada uno y lo multiplico por 2, ¿verdad? Entonces, acá lo multiplico por 2. ¿Cuál es la siguiente regla, José Angulo? ¿Qué sigue, Profe, que estoy. qué sigue, viejo? Sigue elevar el número 2 de derecha a izquierda, según iniciando Perfecto, desde 0. perfecto. Muy bien, exacto. Eso es lo importante. Me encanta que ya manejen las reglas, porque ya manejando las reglas, lo demás es matemático. ¿Qué sigue, viejo? Multiplicar, Resolvemos, ¿cierto? Cada... resolver, sí señor. Perfecto. Entonces, 2 a la 0 me da 1. Por 0, 1, 0. 0, 2 a la 1 me da 2. Por 2, 0. 0. Mira, aquí coloco mi puntero rojo, Lucho. Coloco acá. Este por 2 y 2 por 0, ¿correcto? Que en cada operación. Entonces, 2 a la 2, 4, 4. Por 0, 0, 0. 2 a la 3, 8, por 0, 0, 0. 2 a la 4, 16, muy bien. Por 1, 16, muy bien. 2 a la 5, 32, por 1, 32, 2 a la 6, 64, por 0, 0. Ahí sí, ahí sí. sí, daba 0, tranquilo. 0. Perfecto. Y 2 a la 7, 128. Por 1, 128. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Muy bien, José. Ahora sumamos cada uno de ellos. Entonces, 128 más 32, 160 más 16, 176. Aquí me da el 176 de donde partí. Entonces, ahí tenemos el número de
de decimal a binario y lo probé aquí de binario a decimal. ¿Correcto? Bien, entonces ese es el ejercicio que el computador hace cuando está procesando información. Convierte de cualquier sistema. Pude haber hablado del sistema octal, del sistema hexadecimal, del sistema, etcétera. Cogimos como ejemplo la base 10, que es la que conocemos normalmente desde kindergarten. Entonces, eso nos permite identificar que las TIC están evolucionando en el concierto del procesamiento de la información. ¿Para qué? Para que nosotros podamos almacenar, podamos procesar, podamos entrar y podamos sacar resultados que me permiten informar a través de las diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Correcto? Bien. Hagamos un último ejercicio del 18. 2 en 18 se encuentran 9 veces. 9 por 2, 18 a 18, 0. Sigo dividiendo porque su cociente no es menor o igual a 1. Entonces 2 en 9 están 4 veces. 4 por 2, 8 a 9, 1. Y su cociente no es menor igual a 1. Entonces sigo dividiendo. 2 en 4 se encuentran 2 veces. 2 por 2, 4 a 4, 0. Sigo dividiendo porque su cociente es 2, no es 1. Entonces 2 en 2 está una vez. 1 por 2, 2 a 2, 0. Y paramos. Entonces cojo cada uno de ellos y los pongo acá arriba, ordenadamente, de derecha a izquierda, como dice la flechita. Entonces simplemente cojo el 1, ¿cierto? Cojo el 0, cojo el otro 0, cojo el 1 y cojo el otro 0. Alto ahí un numerito para colocar al final. Listo, acá está. Listo. Entonces tenemos el número convertido de decimal a binario. Bueno, compañeros, y por último lo probamos común y corriente. Como ya sabemos, aquí también falta un numerito para poderlo convertir. Bien. Entonces, de esa forma nosotros hemos interpretado efectivamente que fácilmente podemos convertir cualquier número de un punto a otro. Entonces, para ese ejercicio efectivamente les voy a dejar este taller para el día de mañana en la plataforma de hoy, donde dice en la siguiente diapositiva, ¿cierto? En la siguiente diapositiva encontrará una tabla que le permita que practique tus habilidades. Favor desarrollarla a mano y subirla, las evidencias. La pueden desarrollar en Excel o a mano. No hay ningún inconveniente. Acá está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos este número que está en decimal, 45, 20, 345, 290, 89, 401, lo pasamos a binario. Y una vez que lo pase a binario, lo verificamos. ¿Correcto? Entonces, hacer el ejercicio que yo venía haciendo común y corriente. Esta tablita se la dejo en las diapositivas. ¿Ok? Ahora, si la quieren tomar una foto, no hay lío. Pero pues hay que en las diapositivas porque queda en plataforma. No se preocupen. Por eso mi interés es que pongan más atención que escribir. No hay ningún lío. Porque toda la explicación se puede aprovechar de dos formas. Uno, mirando las diapositivas. Y dos, volviendo a mirar el video, sin ningún inconveniente. Entonces, don't worry. ¿Ok? Bien. Bueno, ese es un punto que queda ahí. Quería mirar la plataforma para que efectivamente, por favor, no olviden estar participando en la plataforma porque es factible que les coja la noche. En la sesión del día de ayer, creo que fue medidas de información, no esta, no. La quinta, ayer fue la suma y la conversión de binario a decimal. Entonces aquí les dejé los comentarios, un pequeño video y este archivo de las diapositivas del día de ayer, ese archivo de Excel que lo pidió José para poder practicar y aquí es donde tenían que hacerlo y aquí hacer su taller. Entonces en este taller estaba verificando efectivamente, ¿sí? Entremos y me doy cuenta que solamente 2 personitas han subido los resultados. Entonces ojo con eso. Voy a indicarles quiénes fueron, no hay lío.
estas notas quedan ahí automáticamente desarrolladas. Claudia subió y Lady subió. Los demás no han subido. Entonces, Profe, ¿hasta qué horas hay plazo? creo que hay plazo hasta las 12. Hasta las... Listo, profe. Que me faltan hacer las sumas. Es que no había tenido tiempo. No te preocupes. Dale. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, les encargo para que no pierdan el ritmo, porque ahora yo califico, se van a dar cuenta que voy a calificar los primeros talleres este fin de semana y automáticamente le llega la respuesta. Y la sumatoria de esas notas es su nota, el promedio. ¿Ok? Entonces, porfa, les encargo. Bueno, el fin de semana me dedicaré a hacer ese ejercicio. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, quería mirar este otro tema con ustedes. La conversión de binario a decimal ya está. Y para trabajarles el tema de la banda ancha. Bueno, antes de proseguir, entonces, para que ustedes vayan estableciendo el concepto de la siguiente semana, para hacer las exposiciones con base en su carrera, efectivamente, usted en su programa. Entonces, me van a hablar, efectivamente, ustedes tenían por ahí una exposición chiquitica, ¿cierto? De 2 hojitas. ¿En qué tema era? ¿De lo de periférico, profe? De los periféricos, sí. ¿Esa en qué sesión era? ¿En la 4, 3? ¿En la 3 creo que era? De la 3, sí, señor. En la 3. Venga a ver cómo le fue subiendo esta tarea acá. Miremos acá la 3. Sistemas de información. Taller. Acá. Perfecto. Aquí están todos concursando. Muy bien. Aquí ya subieron todos la tarea. Muy bien, muy bien, muy bien. Si pudiste al fin subir la tarea, José, que era el que no se le dificultaba un poco. Señor, Subir todo, ¿no? si solo me falta subirla. Si solo me falta subir la de ayer, profe. Perfecto. Entonces, para el día de mañana van a hacer la exposición de su trabajo para que no se pierda. ¿Ok? Sobre esto de periféricos. Yo les voy a hacer un repaso de lo que supuestamente ustedes hicieron en su diapositiva. Vamos a ver una diapositiva. Voy a ver la de... ¿Ya quién es? No sé quién es la primera que estoy bajando ahí. Esa es la mía, profe. ¿Tuya? Gracias. Bueno, vamos a ver cómo le quedó, Claudio. Iremos a esa diapositiva. ¿Cuál es la idea? Que parte de este ejercicio, efectivamente, es que ustedes desplieguen el concepto. Excelente. De entrada me impactó. Te felicito. Muy bien. Quedó súper, súper, súper. ¿Qué pretendemos con este ejercicio? Que efectivamente aquí arrancamos con 2 diapositivas. Y efectivamente me copió al menos Claudia, que es la que estoy viendo. Me imagino que las demás quedaron igual. Es que efectivamente aprendamos a hacer una exposición. ¿Qué pasa con las exposiciones a nivel internacional? Uno se la pasa de pronto en alguna exposición y mira que le colocan texto. Cuando uno hace una exposición de texto, pues está muerto, porque el texto es aburridor, el texto es soso. Si no hay una exposición dinámica, si no hay una exposición que refleje algo. Tiene que ser una norma, una ley, donde dice, la ley dice 5 párrafos de ley. Bueno, esa es otra cosa. Pero mientras que no sea una norma o una regla o una ley, tenemos que aprender a hacer exposiciones de este calibre.
Ustedes que son del área de la salud, pues tendrán que hablar mucho de muchas partes, comportamientos, comparaciones, así como lo está aquí hablando Claudia de su exposición. Muy bien, Claudia. Me deja sorprendido. Te felicito. Espero que las demás tengan las mismas condiciones, ¿correcto? Bueno, dado el caso que no, pues vamos aprendiendo, porque la idea se trata de eso, que vamos aprendiendo cómo se utilizan estas herramientas. Entonces, yo acá les voy a presentar igualmente principios de definición de memoria procesador. ¿Ven periféricos por ahí a la mano? Principios de la memoria, periféricos, acá. Entonces, esta es una exposición de periféricos donde uno tiene que establecer efectivamente un tema de hablar, simplemente y sencillamente. ¿Qué se encuentra dentro de este ejercicio? Los periféricos que efectivamente los que nombramos, efectivamente, son los elementos que me permiten la conectividad de la máquina. Los periféricos son los que facilitan esa comunicación, ojo, entre el usuario y la máquina. Ya aprendimos que efectivamente este elemento que estamos viendo acá, ¿cierto? Esto, por un lado, o puede ser este que está acá arriba, por otro lado. Este otro, pues, es el computador, lo que nosotros llamamos comúnmente sistema de información. Pero ojo lo que les digo, el conjunto completo del sistema de información es todo esto, que lo está bordeando. Entonces, ese conjunto de elementos está compuesto por un conjunto de periféricos, de dispositivos. ¿Y qué es un periférico? Como su concepto lo dice, es el elemento que se encuentra alrededor, al interior de la máquina. Entonces vamos a encontrar que existen diferentes tipos y clases de periféricos, ¿correcto? Borremos pantalla. Bien, entonces los diferentes elementos que se encuentran alrededor de la máquina tenemos elementos y tenemos dispositivos. ¿Cuál es la diferencia entre elementos y dispositivos? Bueno, es que un elemento simplemente es una herramienta técnica, un hardware, ¿cierto? En el cual efectivamente facilita la conectividad del usuario. Pero un dispositivo es el que facilita esa transaccionalidad. Ojo, el dispositivo facilita una transaccionalidad entre la información, el contenido, su entrada, su proceso y su almacenamiento. Entonces, esa es la gran diferencia entre un elemento y un dispositivo. ¿Cómo están compuestos los periféricos? Bueno, los periféricos se clasifican de diferente estructura. Por su entrada, tiene periféricos de tipo serial, periféricos de tipo paralelo, periféricos de tipo USB, periféricos de tipo LPT1, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los diferentes elementos que facilitan la conectividad a mi sistema de información. Entonces, aquí les dejo efectivamente cada uno de los elementos que se trabajan. Ahora bien, veámoslos de manera individual. Aquí están integrados a la parte trasera del sistema. Aquí le voy a explicar uno a uno. Entonces encontramos que efectivamente tenemos un tipo de periférico, que era el que estaba acá en esta parte. Aquí lo voy a señalar nuevamente. Este que está acá, ¿cierto? Lo encontramos acá, estos mismos. Entonces, estos tipos de periféricos de entrada son de tipo PS2. Tengo periféricos de tipo paralelo, que son esos que están acá, o sea, este mismo que está acá, ¿correcto? Entonces, tengo periféricos de audio, que son estos que están acá, estos de acá, y efectivamente son estos que están acá, multiplexor, audio, jacks, etcétera, etcétera. Bien, y tengo periféricos de tipo serial. Ese tipo serial son estos mismos que están acá, acá tengo uno, ¿cierto? Y tienen esta estructura. ¿Por qué serial? Paralelo porque efectivamente permiten la entrada al computador de manera bit a bit. Recuerda que vimos la medida de información. Entonces la medida de información decían bit, decían byte, megabyte, kilobyte, gigabyte.
Entonces, de tipo serial es porque los bits, acá en este punto, que van, cada pin de estos, permite la entrada de un 0 o un 1. Esa es la preocupación de que ustedes vieran para qué sirve cada pin. Cada pin no transporta corriente, cada pin transporta datos. Entonces, por eso existen cables de datos y existen cables de poder. Cuando hablamos de cables de poder es porque se transporta energía. Cuando hablamos de cable de datos es porque se transporta bits o bytes o datos, ¿correcto? Bien, acá tenemos este tipo de puerto nuevamente, marquémoslo acá, acá. Este que está acá es un tipo de puerto USB. El tipo de puerto USB es el que nos permite conectar diferentes elementos. La USB como tal, una memoria, podemos conectar un radio, podemos conectar otro computador, podemos conectar N elementos que efectivamente facilitarán la comunicación entre mi dispositivo y mi máquina. Bien, otro tipo de periférico de entrada es el IEEE. Este que está acá es un tipo de periférico más avanzado para mayor capacidad de procesamiento, tanto de entrada como de salida. Todos estos elementos que ustedes están viendo acá son los que le permiten a la máquina la entrada y la salida y se denominan puertos de conexión de periféricos. Entonces, no lo olviden, todos estos elementos son puertos de comunicación de periféricos, ¿de acuerdo? Y aquí podemos tener los siguientes. Entonces tenemos tipo de este símbolo pertenece a la conexión de un cable telefónico, pero realmente es para conectar la red, ¿ok? Se llama Ethernet, que significa red. Tenemos otro dispositivo que se llama de audio digital, que ya no existe realmente, se llama el SPDIF, ¿sí? Que permitía la conexión coaxial de sonido, video y demás. Pero hoy en día están homologados, subsanados con los puertos HDMI, ya lo vamos a ver. Este tipo de puerto permite conectar pantallas, periféricos de pantallas. Este tipo de puertos permite conectar video y audio. Este contiene las tres características, pero salieron para una empresa específica, ya no existen. Este era para los joysticks de algunos juegos, ya no existen, no se preocupen. ¿Por qué tenemos que conocer eso? Porque ustedes van a manejar dispositivos en su trabajo, van a manejar elementos y tienen que saber dónde, cuándo y cómo lo conectan. Porque si ustedes le hacen fuerza, ojo lo que les digo, si ustedes intentan conectar este elemento inverso, no lo colocan al derecho, uno de estos pines se va a partir. Al partirse, se pierde la conectividad. Bueno, muchas veces pueda que corramos con la suerte de que donde se me partió el pin no sea costoso, pero pues un arreglo de esos no deja de valer 120, 200 mil pesos. Pueda que no sea nada, se lo gana uno en 2 minutos, pero no los tiene uno cada media hora, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan. Aquí, como pueden ver en este dispositivo o en este, fíjense que tiene una figura específica. Hay un derecho. Siempre hay que mirar cómo lo conecta el periférico al puerto. Entonces, pregunto, mi estimado Jeffer, ¿cómo se llaman estos elementos que estamos trabajando? Eso se llama... Puertos. Los puertos de conexión de periféricos, ¿ok? No se te olvide. Los puertos de conexión de los periféricos. Bien, entonces, para que tengamos en claro, los puertos, miren, nomás los del teclado. Estos del teclado se dañan frecuentemente. Acá se los marco, estos. Me bajan todos. Este que está acá, porque la gente los conecta sin tener un norte. Y ellos tienen una dirección. Este punto central negrito que está acá al centro, en todo el centro de cada uno, vamos a borrar pantalla, un poquitico por acá. Acá, ese puntico de cada uno es la guía. Aquí está, esa guía
tienen que usted mirar dónde está la guía y empalmarla con el periférico que están conectando. ¿Ok? Bueno, esa tarjetita que están aquí en el USB, si se le llega a partir, se dañó el puerto o se dañó la USB. Y no hay formas de arreglarlo. Entonces, hay una guía. Hay un espacio más grande abajo y un espacio más pequeño arriba. Y esa guía encaja adecuadamente con el otro elemento. ¿Ok? Bueno, entonces, sigamos. Bien, en ese orden de ideas, entonces vemos que efectivamente borremos acá pantalla, donde está el mouse que se hizo. Se me quedó sin borrar pantalla. Bien, entonces los periféricos se clasifican dependiendo de su tipo de procesamiento. Ojo, los periféricos se clasifican dependiendo del tipo de procesamiento. ¿Cuál es el procesamiento? Tenemos periféricos de entrada, tenemos periféricos de salida. Aquí tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento y periféricos de comunicación. Entonces tenemos esos 4 tipos de periféricos. 4 tipos de periféricos. Entonces, en este caso, el teclado, el micrófono, la tableta, el patch mouse, la cámara y el mouse son periféricos de entrada. Periféricos de salida. Entonces, periféricos de salida tenemos estos que están acá. Todos estos son de salida. ¿Cuáles son los periféricos de almacenamiento? Entonces, tenemos el disquete, el disco flexible, el DVD, la memoria, la USB, etcétera, etcétera, etcétera. Y los periféricos de comunicación que están acá. La tarjeta, el router, el switch, las antenas de comunicación, los rompemuros y las redes, las diferentes redes que están ahí. Entonces son los periféricos de comunicación y los de almacenamiento que están acá, esos que están acá de almacenamiento, y estos son los de entrada. Hay algunos periféricos que cumplen 2 funciones, de entrada, de salida y almacenamiento, triple función. Entonces, sigamos, borremos pantalla. Bien, sigamos. Bien, entonces veamos una pequeña clasificación básica de los periféricos de entrada. Se trata de un dispositivo análogo, como la máquina lo describa, la cual cada tecla corresponde, que es el teclado, es un periférico de entrada, no es de salida. Cuando usted oprime una de esas teclas, se está enviando un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se convierte en una señal digital. Esa señal digital está compuesta por ceros y unos. Cada vez que usted oprime la tecla A, es un impulso. Si oprime la tecla B, es otro tipo de impulso. Entonces, esos son los elementos que me permiten la entrada de datos y como el usuario se puede conectar sin ningún inconveniente. Tenemos los mouse. El mouse son de diferente estilo, dependiendo la ergonomía, la afectación de salud. Acá, ustedes por lo menos que son del área de la salud, ustedes deben o no recomendar un tipo de mouse de estos, dependiendo las condiciones de salud que la persona tenga. Este fue el primer mouse que salió a nivel mundial, el ratón, que fue fabricado por Bill Gates. ¿Correcto? Bien. Entonces tenemos mouse para posicionamiento de mano del dedo meñique. Tenemos el mouse para el descanso de la palma de la mano. Tenemos mouse tradicionales. Tenemos mouse con 4 botones para el diseño gráfico, etcétera, etcétera. Y tenemos mouse de recarga de batería de pila, como estos que están acá. En este caso no es recomendable porque no tiene ninguna figura armónica para la salud del ser humano, ¿correcto? Bien, tenemos otros tipos de periféricos de entrada, tales como la tableta, joystick, el lápiz, los diferentes elementos de comunicación,
Bueno, y de entrada de micrófono, de señal, los audífonos, el parlante, el micrófono, etcétera, 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 dentro de los periféricos de entrada, que facilitan la conectividad, la comodidad, la múltiple conectividad del equipo y la adaptación. Entonces, son otros periféricos de entrada. Hablemos de unos periféricos de salida. Estos periféricos como los audífonos, la impresora, el proyector, los parlantes, la pantalla, un mini componente, son periféricos exclusivamente de salida que datan de sonido. ¿Qué clase de salida son? Pueden ser sonido, letras, caracteres, imágenes. Entonces, de ese tipo de salida son los elementos. Periféricos de entrada. Tenemos de entrada el videoproyector, captador de imagen, las pantallas. Algunas pantallas son touch, efectivamente, o de salida. Diferentes tipos de monitores que facilitan la resolución y demás características. De salida, entonces tenemos los diferentes tipos de impresoras, cualquiera, el plotter, las fotocopiadoras, etcétera, etcétera, ¿ok? Y tenemos otros tipos de periféricos de salida, como son toda clase de audífonos, toda clase de mini componentes y toda clase de cámaras, ¿correcto? De salida, porque solamente es para sacar lo que el computador tiene almacenado. De almacenamiento, el plotter, el CD, el DVD, la USB, los micro SD y el disco duro, ¿correcto? La USB, dependiendo del tipo de procesamiento, funciona de entrada y de salida. Ya lo vamos a ver. Bien, la cinta, que en su momento fue uno de los primeros elementos que nacieron para el procesamiento de datos, y las tarjetas. Las USB realmente siguen funcionando, pero son uno de los peores elementos para almacenar información. Entonces, si ustedes acostumbran a guardar información en las USB, les voy diciendo que es el peor espacio, el peor dispositivo para guardar información. Es factible que la USB le funcione 1 o 2 semanas, pero el día que se daña no se puede recuperar absolutamente nada. El DVD. El DVD es un elemento que nació y murió en su intento de poderse utilizar. Fue un elemento muy decadente, no tenía las características adecuadas para la velocidad de procesamiento de datos, el almacenamiento, la entrada y la salida. Los DVDs más o menos datan las primeras versiones desde 1995 o 1900. La década de los 90 fue la época del DVD. Habían DVD para solo almacenamiento, DVD para lectura y escritura, DVD para solo chequeo en la memoria ROM. Entonces, habían toda clase de técnicas de DVD. Otros elementos de almacenamiento de la época antigua eran los CDs, que son diferentes a los DVD. ¿Cuál es la diferencia entre un DVD y un CD? Un CD es un elemento de menor capacidad de almacenamiento. El CD solamente almacena texto. El DVD permite almacenar texto, imagen y sonido, ¿correcto? Los más antiguos son los famosos disquetes. Estos ya pasaron de moda, yo creo que ya no se consiguen ni se encuentran en ninguna parte, ni siquiera en la basura. Bien, tenemos otro elemento que se llama el disco duro. El disco duro es el elemento que está por dentro de la máquina. Acá tenemos un disco duro debidamente destapado. Ojo, los discos duros no se deben destapar bajo ninguna circunstancia. Si su técnico algún día va a destapar el disco duro, mejor dicho, una patadita de la buena suerte, porque este disco, que es de platino, al vacío, si le llega a caer una sola gota de viento, de luz, automáticamente se degrada y pierde todos los procesos y características de almacenamiento y procesamiento de datos. Las partes de una unidad de lectura de disco duro son las que estamos viendo acá. Pues es importante que ustedes no la van a tener, pero para que sepan cómo se procesa. ¿Qué recomendación se debe hacer? Esta cabecita que ustedes ven acá es la aguja lectora, que cuando el usuario, ojo, el usuario mueve de manera brusca
esta cabecita automáticamente se raya. Por eso es aconsejable recomendar que por favor cuando muevan un dispositivo, un equipo, un sistema de información, pues no lo hagan de manera brusca ni corriendo, porque en ese movimiento algunos elementos que no tienen rigidez se pueden mover y pueden rayar automáticamente. Bien, periféricos de comunicación. Entonces hablamos del router, del Wi-Fi, del fax, de la tarjeta de red. Entonces estos elementos facilitan que la señal que llegue vía microondas, vía cable, vía Riler o vía Bluetooth, pues facilitan la comunicación y, ojo, la conectividad de sus aparatos a las diferentes redes de Wi-Fi que existan, ¿correcto? Bien, estas primeras tarjetas que salieron, que en algunos casos todavía se siguen trabajando, son tarjetas de aspecto interno que le facilitan a las máquinas de escritorio la conectividad vía microondas o Wi-Fi con lo que exista. Esta tarjeta es la que permite una Ethernet con cable directamente conectado en este puerto, como les dije, con esta conectividad. Bien, igualmente tenemos unos data switch de lectura de USB y unos routers, unos Ciscos que son también para conectar grandes volúmenes de cables y grandes volúmenes para hacer redes de diferente estilo y diferente cableado. Este es un rompemuros que facilita traspasar a través de una señal el Wi-Fi que le llega a su casa. Si usted lo tiene en su sala y no lo puede mover más allá, entonces usted quiere enviar la señal más fuerte, simplemente le conecta un rompemuros y él le envía a través de las paredes la señal que le está llegando a su casa. Esta es una tarjetica lectora de Bluetooth que ya no existe. ¿El Bluetooth qué era? El Bluetooth era activar dos elementos de comunicación de todos los aparatos que antiguamente venían, que hoy en día se encuentran en los celulares. Por eso uno muchas veces cuando se sube al carro, automáticamente el carro y el teléfono hace clic y se conectan por medio del Bluetooth, ¿ok? Entre otras. Bueno, algunos modem, los más antiguos, como ejemplo, simplemente, y gracias. Entonces, esa era una pequeña explicación de cómo estaban compuestos los periféricos. Conclusión, ¿qué tenemos de conclusión? Tenemos que los periféricos se clasifican en dos grupos, de entrada y de salida. Y los tipos de periféricos, ¿cierto?, son internos o externos, ¿correcto? Igualmente tenemos los periféricos de almacenamiento, pues son los que nos permiten guardar los diferentes datos que nosotros procesamos. Entonces, no olviden, tenemos periféricos de entrada, salida y almacenamiento, que pueden ser internos o externos. Entonces, si yo hablo de un periférico interno, es porque está por dentro del sistema, se encuentra por dentro del computador. De esos periféricos que vimos, ¿cuál de ellos es interno? El disco duro. El disco duro. Disco duro, las tarjetas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde clasifico el mouse? Interno, externo, de almacenamiento. Externo. 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 Y de tipo de entrada, salida. De entrada. De entrada. Muy bien, compañeros. Muchas gracias. Bueno, preguntas hasta ahí, compañeros. ¿Queda claro, pues, los periféricos? Entonces, mañana les agradezco que cada mañana en 5 minuticos, o como dijo Claudia, en 5 o 10 minutos, no sé, máximo, hagan su exposición de lo que subieron hoy a plataforma. Entonces, ¿qué queremos evaluar? Yo quiero evaluar su dominio, el uso de la herramienta, ¿cierto? De la plataforma de Zoom, cómo hayan arreglado su diapositiva, la que está en plataforma, ¿cierto? Y la exposición, lo que
podemos tener 2 diapositivas, pero se pueden demorar media hora, o sea, eso puede ser posible. Si está bien documentado, cuando uno hace una exposición, tiene que tener en cuenta de que tiene que haber leído más de un elemento para poder responder a las diferentes necesidades de la exposición. Bueno, espere que Natalia me estaba preguntando algo más. Profe, yo escribí por lo del compu, que no lo tengo. Sí, señora. Ah, bueno. ¿Será que para mañana ya tienes computador, Nata? Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ya mañana puedes poner Natalia. Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué dudas tienen a la fecha? ¿Inquietudes? ¿Cómo les ha parecido? Profe, y directamente tocar o sea, lo que subimos a la plataforma, porque es que como digamos ahorita tú explicaste, yo sí puse fue mucha letra. Sí, no, bueno. No sé si se puede hacer uno mejor. Sí, claro, o sea, sí lo puedes modificar, no hay lío. La idea es que precisamente Bueno. como estamos en este momento para aprender, pues la idea es que modifiquemos, porque pues se trata de eso, que corrijamos. No hay lío. Si tú subiste Bueno, mañana lo manifiesta, dice, yo subí este tipo de diapositivas. A lo que he venido, me quedó este estilo. O sea que eso nos enseña a todos efectivamente el error que pude haber cometido. ¿Sí vieron que yo tenía 2 errores en las diapositivas? ¿O no alcanzaron a percibirlo? No, profe, ¿cuáles eran? Los errores eran, se los voy a mostrar. A ver, yo soy expositor de grandes conferencias. Miren, aquí combiné mucho texto con poco elemento. Hubiera quedado bien si hubiera tenido algo más o menos correlacionado. Un documento, un texto de letra grande, pero es poquita, con varios elementos, de los cuales hablé de cada uno. Hasta ahí está bien. Pero este error sí es imperdonable, pero es para que lo tengamos en cuenta. Tengo demasiado texto con 2 elementos que pues ameritan y hablan por sí solos. El otro error, efectivamente, se cometió acá. También tenemos 2 elementos sencillísimos, que es la USB y el DVD, y tengo un montón de texto que da vergüenza. Entonces, pero bueno, cuando uno habla y expone y domina, pues pasa desapercibido. Pero los expertos en el cuento saben cómo es la vuelta. ¿Listo? Esos son los 2 tipos de errores que tengo ahí, primordialmente. Demás, pues son características de este estilo. Entre menos texto tenga uno en la gráfica, le va mucho mejor. Bueno, compañeros, entonces tranquilos. La idea es que ustedes se suelten, expongan, porque luego viene la exposición de más o menos 1h30, ¿ok? Para que tengan en cuenta el ejercicio. Yo le doy los temas, le digo cómo combinar los ejercicios. Ustedes saben manejar muy bien las diapositivas, ¿verdad? Creo que por ahí vienen los contenidos para enseñarles un poquitico de Excel. ¿Manejan ustedes fórmulas de Excel? profe, como las básicas. Las básicas. No mucho. Y en Word manejan todo lo que es la combinación de tablas, correspondencia, porque eso es parte de su secreto como personal de salud, combinar los grandes volúmenes de datos. Y en presentaciones, pues combinar los procesos de transiciones, por lo menos. Veamos acá un poquitico en PowerPoint, efectivamente. Esta es una diapositiva. Vamos a colocar esto acá abajo. ¿Cuál es el secreto? Que aquí hay un elemento que se llaman transiciones. ¿Saben qué son las transiciones, verdad? Acá están las transiciones. ¿Sí las han utilizado? ¿Aló? ¿Aló? Yo no, Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces, las transiciones le van a permitir a ustedes ver una modificación tipo presentación de cada una de las láminas. Entonces, si yo quiero,
marco la primera lámina con un tipo de transición de este estilo, digamos tipo cortina. No la veo, aquí no hay cortina. No, acá no hay cortina. Bueno, entonces siempre la primera lámina tiene que salir con una transición diferente al resto de las transiciones. Entonces marco esta y ya me queda con una transición. Y de aquí para allá puedo marcar, de una vez marco aquí lo que están aquí viendo en esta parte amarilla. Marco de una vez todas las demás láminas para que tengan una sola transición. El secreto de las transiciones es no colocar un montón de transiciones cada vez, sino yo coloco una sola. Y listo. Entonces veamos aquí el proceso de la presentación. Entonces, F5. Listo. Ahí entra, ¿cierto? Y siguen las demás en el mismo ejercicio, ¿correcto? Por un lado, fíjense que la primera no entró en transición porque escogió galería, no se notó. Bueno, girar. No sé qué será eso. Ahora, entra como lámina, más no gira. Entonces, veamos el ejercicio. Sí, perfecto. Bien. Por un lado, animación es efectivamente coger los elementos que están acá y que cada una de esas animaciones tenga una movilidad, ¿correcto? Bien. Por un lado. Ahora, en esta parte donde tenemos los diferentes elementos de la animación, pues yo puedo ver la correlación del panel de ayuda, donde en esta parte, ustedes se han dando cuenta acá, va quedando, venga, coloco mi lápiz rojo, acá está. Listo. En esta parte se van dando cuenta que aquí van quedando las diferentes acciones de la animación. Se prende con el panel de animación, acá este botón. Entonces, acá le puedo colocar tantos retardos y demás características. Aquí tengo un elemento y aquí tengo otro elemento. Entonces, le voy a dar otra animación a ese elemento. Digamos, hay que procurar escoger la misma animación, ¿correcto? Entonces, aquí hagamos una mini presentación. Entra esa animación y entra la siguiente animación y sale la rotación, ¿correcto? Fíjense que entonces eso es parte de una explicación cuando uno quiere tener al público totalmente concentrado en la presentación. Cuando la presentación es demasiado plana, ejemplo, yo tuviese esto lleno, este texto lleno de texto, así, por lo menos, ¿cierto? Y a esa animación, fíjense que le puedo colocar un crecimiento de fondo, ¿sí? Esta rotación que acabo de colocarle es una porquería. Debe ser alguna rotación más elegante, que nazca, que se presente, que se proyecte muy elegantemente. Veámosla acá cómo se presenta. Entra y se presenta el texto y sale la animación. Y no se pone a dar unas vueltas todas tontas ahí y pasamos a la transición, ¿correcto? Entonces, esos son diferentes elementos que me permiten precisamente hacer una muy buena presentación, ¿de acuerdo? Bueno, patojitos, les agradezco mucho, Dios los bendiga, que descansen. Profe, muchas gracias, que descanses. Mismo. Bueno, profe, gracias. Chao, Clau. Gracias, profe. Oye, Gracias, profe. Nata, Vivian, Natalia, Lady,